Bueno, buenas tardes. Esperemos que no nos durmamos porque estamos justo en la hora del pigacín. Trataremos de hacer esto bastante dinámico para que haya participación de todo el mundo. Nos acompañan a este coloquio, esta esquisa sobre el Horro, varios miembros de la Asociación de Amigos del Horro Asturiano, Víctor y Fernando. La Asociación de Amigos del Horro, y esto es consultable en la página web y en las redes sociales, la presentación que os voy a hacer, nace en el año 2016 en Candás, Carreño, para trabajar en la gestión y conservación de estos bienes y agrupar a todas aquellas personas que comparten su interés en el estudio de los hórreos, paneras y cabazos asturianos. Historiadores, arqueólogos, juristas, urbanistas, profesores, artesanos, expertos o aficionados forman parte de esta asociación abierta a todos los interesados en la conservación del horro asturiano. Personas dispuestas a realizar un viaje en el tiempo al rescate de un tesoro que, resistente al olvido, malvive en el presente, deseoso de ser conocido y valorado, para abrirse paso hacia un futuro hoy incierto. Esta asociación tiene en marcha varios proyectos. Participan en diversos eventos de divulgación, organizan las jornadas del horro asturiano, ofrecen apoyo y asesoría a empresas, administraciones y particulares, y tienen en marcha proyectos como el proyecto Tentemozu para la integración social y laboral de personas con disfuncionalidad, el proyecto Ayalga para el intercambio de hórreos y piezas, y promueven la inclusión de varias asociaciones y colectivos en la red Horre. Yo os recomiendo que sigáis todas las actividades que promueven en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en la página web. La intención es que tengamos más que una charla, que sea una conversación, que todo el que pasa y tenga alguna inquietud o alguna curiosidad pueda preguntar libremente. No obstante, yo, para abrir un poco el hielo, vamos a plantear esto en tres bloques, si os parece. Vamos a hablar un poco primero del pasado del hórreo, qué es el hórreo, qué significado tiene. Hablaremos también de la situación actual, de las problemáticas que hay, de los debates que se están teniendo. Y finalmente hablaremos también del futuro, qué opciones hay, qué planes, qué proyectos, qué ayudas hay, cómo la gente puede participar para conservar este patrimonio. Y yo lo primero que voy a hacer es preguntar directamente ¿qué es un horro? Bueno, yo imagino que la mayoría de personas que estamos aquí saben bien lo que es un hórreo, ¿no? Yo voy a hablar un poco en el sentido más icónico, ¿no? Y antropológico, quizás. Va a sonar un poco poético, pero yo siempre lo digo, que el hórreo representa una forma de vivir, que es la forma en la que se vivió y se ha venido viviendo en el mundo rural asturiano a lo largo de siglos y siglos, ¿no? Es una parte esencial de lo que son las quintanas y las caserías, ¿no? Y de cómo se organizan los pueblos, incluso a nivel urbanístico. Tenemos aquí un ejemplo de un hórreo en pleno trazado urbano, ¿no? Porque siempre pensamos que siempre es el mundo rural, pero no, en su momento los hórreos también estuvieron dentro de las ciudades. Mismamente, si no recuerdo mal, en la calle San Bernardo, en Gijón, había una panera del estilo carreño, que no me acuerdo cómo era la anécdota, pero que no me acuerdo qué reina fue. Vino a Gijón y durmió una noche en la panera o lo usó de ropero. Y bueno, luego con las necesidades y cómo han evolucionado las ciudades, pues como que los hemos ido echando entre comillas, al mundo rural, que es donde han seguido dando servicio. Pues ¿qué es un hórreo? Pues para mí es una forma de vivir, es un icono, ¿no? Alguien ve un hórreo fuera de aquí, un hórreo asturiano, y ya sabe de lo que estamos hablando. Luego, a nivel ya más técnico, pues un hórreo es una estructura que muchos la quisieran hoy en día hacer exactamente igual, porque ahora que hablamos de lo ecológico, de lo respetuoso, no llevan ni un clavo, es carpintería de armar del más alto nivel. Nosotros estamos muy acostumbrados a verlos, pero lo ven en otros países, y esta carpintería de armar, teniendo en torno a 20.000 ejemplares, no es muy común, ¿no?
En otras comunidades autónomas, por poner un ejemplo, pues en Cantabria deben de quedarles 14, que colaboramos mucho con ellos y nosotros tenemos 20.000, ¿sabes? Y dices, joder, ¿quién pudiera, no? Entonces, bueno, yo creo que es un granero que sirvió en su momento para dar un servicio muy importante, porque tu futuro o pasar el invierno dependía de que el hórreo funcionara, ¿no? Era donde guardabas la comida, si se estropeaba, pues adiós. Entonces, bueno, a nivel, digamos, es un icono, una forma que representa una forma de vida. Por otro lado, es una estructura magnífica. Yo que la gente se ríe, siempre lo que traen los prospectos del súper, ¿no? Conserves el lugar seco, fresco, lejos de la luz solar, pues yo digo, yo un hórreo, no hay mejor manera. Entonces nada, yo dejo esas definiciones ahí y luego cada uno que... Pues en el hórreo vivieron familias. Sí, ¿no? Y antiguamente, cuando una parejina se casaba, en vez de meterlos en casa con todos a saber lo que pasaba de noche, metieronlos en el hórreo. Para que no metiera el rollo. Exactamente. Y luego cuando a la hora de dar a luz, daba la luz en el hórreo. Por eso el hórreo es mucho más que un cajón, tiene mucha historia. Pues el hórreo tiene mucha historia y puede tener mucha más, con un poco de imaginación. En Oviedo, en el Fontán, creo que había 16 hórreos. Que los dueños de los hórreos no eran los dueños del terreno. Entonces lo que solían hacer en el mercado era hacerlo debajo de los hornos. Y los paneles. Y luego claro, la modernidad fue apartando aquellos y fueron sacándolos para afuera. Pero en los hórreos se nació, en los hórreos se vivió, los hórreos fue la dote, fue jugar les cartes, se subía a parir, incluso a resucitar una vieja. Sí, esto fue en anécdotas de este Sengrao, en la zona de Grau. Una señora estaba muy enferma y dijeron, vamos a subir a la panera que se vaya pagando poco a poco. Pero no cayeron en detalle que en la panera, y donde está el tocín, el jamón, el chorizo, y en la paisanina cuando fueron para allí revivió, lo que estaba era muerta fame. Y metieron allí, vamos, salió más aguda que el demonio. Pues igual que eso, todo. Tenemos unas historias en los hórreos, y que es la historia de Asturias. La historia de Asturias está sobre pegollos, ¿eh? Es la forma de vivir de los asturianos, de la economía, de todo. Y era la imagen, era la ostentación. Quien tenía un hórreo, bueno, se cree que en la zona de Gozón, cuanto más grande era la panera, más fies tenía el paisano, para que sabes bien. Y era la panera y la pila cucho. Si tenía pila cucho grande y panera grande cargada de maíz, ahí en esa casa no infame. Hay que casarse con una fiadez para agarrar. Y así, pues eso. Bueno, y más historias. En la zona de Gozón, lo de la pintura. En la zona de Gozón y de Carreño, les merluceres en invierno, con este tiempo y la Virgen no pueden salir a pescar, y los paisanos pintaban la lancha y traen pintura bastante, y luego ganábanse la vida pintándoles paneles. Por eso son los paneles de estilo carreño tan pintados, que al principio tenían que ser políticamente correctos. No se podían pintar de azul ni de rojo, no vaya a ser que te llamaran facho rojo. Entonces tenían pintables de marrón o pintables de verde. No podía ser, si tiene una historia detrás que da gusto. Y el desconocimiento, bueno, ahora voy a meter el dedo en la picota. Hay tal desconocimiento que en Asturias todavía se cree que muchísima gente, que los hórreos tienen 4 pegollos y les paneles 6. Y eso hay tanta verdad como que les vaques ponen huevos. No y así. Es ahí empezando por ahí. O que si te dan una subvención, que se queda el Principado con el hórreo. Otra mentira. Joder, parece un concurso de mentiras. El que la suelta más gorda da ni un jamón, por lo que se ve. Pues igual que eso todo. No me empiezo a enrollar, que luego quedo yo solo, que haga las pilas del aparato este. Sí. Si alguien quiere seguir interviniendo, pueden... Una pregunta. Venga, adelante. Una pregunta. ¿Hoy un hórreo propietario que es un lastre o un beneficio? Un hórreo para un propietario. Sí, actualmente por los temas de la administración, digamos desde la Dirección General de Patrimonio y Cultura, ¿qué significa? ¿Un problema o un beneficio? Es una muy buena pregunta. Vamos a hablar de eso. Pues mira, nosotros es una muy buena pregunta porque es uno de los principales problemas. Nosotros desde la asociación defendemos siempre que hay que proteger al propietario, porque muy bien y es muy guapo todo, pero si el propietario no gastó las perres, ni movió la teja, ni cuidó el hórreo hasta ahora, el hórreo no estaría aquí.
está claro eso. Entonces nosotros, a lo largo del año, pues creo que el año pasado fueron más de 140... Resolvimos 140 cuestiones que nos llamaba la gente, que estamos para eso. Nosotros, todo el mundo que tenga una duda, cualquier problema, pues la respuesta, pues no lo sé, sinceramente, porque depende de cómo tengas el hórreo. Nos encontramos con muchos casos de gente que por cuestiones no vive aquí, el hórreo cae, y entonces, claro, yo creo que hay que levantar la mano un poco, ser un poco empáticos con los propietarios. Yo no puedo ir a un señorín de 90 años que le cae la panera y decirle... Va a un ayuntamiento cualquiera y con el papel en la mano le dice, pues es delito y te vamos a multar. Y ese propio señorín, ¿qué va a hacer? Si no tiene el dinero, tendremos que darle, pues bueno, a buscar algún tipo de solución, porque puede ser o una bendición para el que lo quiera cuidar y lo tenga guapo, pero hay que poder. ¿Existe esa solución desde la administración? Pues en muchos casos no. La verdad, nosotros colaboramos e intentamos ayudar a mucha gente en ese sentido. Ahora empezamos con lo del banco de piezas, que a veces ayudamos a alguna persona que, oye, por una cosa u otra, el hórreo lleva 5 años en el suelo y ya nadie lo va a volverlo a levantar económicamente es inviable para ese señor. Entonces nosotros intentamos, pues oye, ya que las piezas van a ir a la basura, pues vamos a rescatar las que otros carpinteros u otros horreros puedan usar para reparar otros, darle una segunda vida, por ejemplo. Pero no es la solución que podemos aportar siempre, es a veces. Eso lo aportáis vosotros a nivel de administración. O sea, privado, de asociación, perdón. No, Desde la administración, ¿cómo se ayuda al propietario? Ese... Eso es el tema, porque Sí. por algún motivo legal tú puedes heredar, que sí, yo mismo este hórreo. Yo no lo sabía. Pero ayudas hay pocas. Esto del banco de hórreos... O eso nos está vendiendo la moto, sobre la protección de los hórreos. Ayudas hay pocas. Hay voluntad, pero creo que hay mucho que trabajar aún. Es decir, esto del banco de hórreos es una iniciativa de la consejería. Nosotros participamos en el hecho de ayudar a identificar este hórreo, proponer, recogerlos, las piezas, y las ayudas empezaron ahora otra vez el año pasado, y yo digo que hay voluntad porque, bueno, claro, hay mucho que mejorar, pero logramos que un poco se doblara el presupuesto para este año. Pero bueno, aún así hay mucho que mejorar, porque nosotros ahora tenemos un papel de... Intentamos trabajar de forma constructiva con la administración. Mandamos pues cosas a mejorar, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros para mejorar las ayudas? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que el propietario no tenga que adelantar el dinero él sin saber si le van a dar la ayuda o no. Pues a ver quién se la juega. Entonces, que estamos hablando de restauraciones que son miles de euros y hay mucha gente que no tiene el dinero. Pues una de las propuestas es que den el dinero por adelantado y luego ya si no se justifica, pues ya se verá. Pero que no hacer que ponga en riesgo sin saber si le van a dar la ayuda, eso es lo primero. Luego, los plazos. Los plazos para presentar esa ayuda son muy cortos. Sí, 20 días, así dieron. Entonces nosotros que dejen más plazos y sobre todo que dejen más plazo para restaurarlo, porque es lo que íbamos antes que hablábamos. No hay carpinteros ni horreros suficientes para cubrir la demanda de gente que quiere arreglar el hórreo y pedir subvenciones en el plazo de tiempo que dan. Entonces, claro, un artesano que esté fino, ¿qué te arregla? En un mes o dos, que esté fino, ¿eh? Si se le da bien, pues puede pillar dos. Y el tiempo, que llueve y tal, que esto no oye Almería. Entonces, bueno, ya me las vi, por ejemplo, yo el año pasado con uno, concretamente, retejando, lloviendo, pues no se llegaba, ¿eh? Entonces, también cosas que hay que desmentir, que hablaba antes. Bueno, a tu respuesta, hay pocas ayudas. Estamos tratando, nosotros como asociación... Plazos cerrados, no deberían existir. Eso es, deberían ser... Plazos continuos, digamos, no vender la imagen que estamos viviendo de Asturias, muy políticamente. Totalmente, sí. Y entonces yo, lo primero, plazo continuo. Sí. Me está cayendo el hórreo, pues voy a solicitarlo. No decir, tiene usted que esperar al próximo año. Porque igual el próximo año el hórreo ya no hay. Ya no está. Entonces, y encima a lo mejor lo que tienes es una sanción. sí, eso encima. Eso es el problema. Y eso es lo que hay que ir diciendo a la gente. Nosotros lo que estamos haciendo... Yo creo que hay que dejarse de esa falsa política mundialista Sí. que se está haciendo desde la Dirección General de Patrimonio. Nosotros, Y desde Mercatinal, por supuesto. claro, cogemos las herramientas que tenemos y intentamos trabajar de forma constructiva
las cosas que vemos que están mal, pues vamos y vamos allí, nos reunimos, mandamos papeles con propuestas, porque creemos que es la única manera de ir dando pasín a pasín, ir ganando terreno dentro de... Personalmente, ¿os escuchan? Sí, hay cosas que sí. Sí, porque luego cuando tiene algún marrón Hay cosas que sí. tiene que tirar también de nosotros, entonces tenemos un convenio ahí amor-odio entre los dos. Hay cosas que sí. Dámonos pero besámonos de vez en cuando. Por ejemplo, para el Banco de Hórreos, nosotros en algún caso proponemos hórreos que tenemos ya en el punto de mira, que algún hórreo que tenemos en el punto de mira muy bueno, que lleva en el suelo mucho tiempo, pues nosotros ya vamos y lo proponemos, ¿no? Pero sí que hay cosas que no se escuchan. Yo lo que veo, y hay muchos errores y hay que seguir mejorando, pero al menos en comparación con cómo era antes la cosa, veo que al menos hay voluntad. Otra cosa es que haya que ejecutarlo mejor o peor, pero tenemos que trabajar en un mismo... Nuestro proyecto es el mismo, que lleva conservación de los hórreos. Entonces, bueno, nosotros aportamos nuestro granín de arena dentro de, ya sabes, dentro de lo que podemos. De lo que podemos. La sociedad responde, es lógico. La sociedad estáis respondiendo. Ahora, lo que hay que pedir es la respuesta política. Sí. Que sea más dinámica. Y voy a plantear aquí un par de cosas. Aprovecho ya. ¿Sabéis cuántos BIC de hórreos hay en Asturias? Ninguno. ¿Sabéis cuántas propuestas de BIC hay en Asturias? ¿Para hórreos y paneras? Ninguno. Entonces, O sea, lo tenemos para el patrimonio industrial. entonces, yo creo que eso también con esto no es contra patrimonio o consejería, digo la sociedad en general, ¿eh? Tenemos que ponernos un poco las pilas en el tema de la valoración, porque para muchas cosas se va rapidísimo, pero bueno, también creo que tenemos que hacer una selección de hórreos muy singulares para proponerlos por lo menos para que esos se mantengan tal y como están y que bueno, tengan ciertas ayudas por parte de patrimonio para su conservación, para ayudar a los propietarios, hombre, porque si no que te hagan BIC tu hórreo es un poco fastidiado, no te va a gustar porque te van a andar tocando. Entonces, si nombras BIC a un hórreo, por lo menos tiene que haber una contraprestación de ayudar. Aclara BIC es bien de Eso, interés. BIC es una fórmula que es bien de interés cultural. Entonces, en ese punto ya tienes una protección. Por eso digo que si tú lo nombras BIC, tiene que haber una contraprestación en el sentido de que tienes que dar ayudas. Porque si no, tener un BIC es malo porque para mover una teja te van a marear. Es un muerto. Sí, entonces Para tiene una que unir. empresa, incluso hasta puede ser beneficioso, Sí. como puede estar pasando ahora, por ejemplo, con el patrimonio dudosa, Sí. con los BIC. Incluso la rentabilidad política que le están dando los ayuntamientos, Sí. por ejemplo, la Junta Central. Tener un BIC Pero, puede por ser ejemplo, algo beneficioso también, Sí. pero lo que pasa es que tiene que venir con esa contraprestación de ayuda al propietario, que sigue siendo el dueño del hórreo. Coge el micrófono. Si no son bienes Sí, están en los catálogos, como en los catálogos hay varias categorías de protección, ¿no? Pues lo máximo que podemos tener ahora es una protección integral en un catálogo, ¿no? Entonces luego hay ambiental, hay de otro tipo parcial, pero la máxima a la que puedes aspirar a un catálogo es integral. Ahora si alguno pidió la ayuda lo habrá visto, que están destinadas a hórreos de protección integral. Pero hay un fallo ahí también, que lo hablaba antes yo con David, que si quieres comentar tú ahora lo que decías, que es lo de los catálogos. Sí. Las últimas convocatorias de ayudas para restauración de hórreos, bueno, es una concurrencia competitiva, lo que quiere decir que hay unos baremos que otorgan una serie de puntos. Y como el número de ayudas o la cuantía económica es muy limitada, pues otorgan la subvención a aquellas candidaturas, solicitudes que tienen más puntos. Parte de la puntuación se otorgaba a hórreos que estuviesen incluidos en el catálogo municipal con categoría integral, pero de forma individualizada. Eso quiere decir que el ayuntamiento, el municipio, tiene que tener un catálogo con una ficha individualizada de hórreos. Eso en algunos ayuntamientos sí que lo hay, por ejemplo el de las regueras o alguno más, pero en la mayoría o en muchos otros, como por ejemplo es el caso de Elena, no hay.
esa ficha individualizada. Con lo cual, ningún hórreo de lena, sea, aunque tenga decoraciones, pinturas, pues en ese sentido va a tener menos puntuación. Es decir, que es un defecto no del hórreo, sino del catálogo urbanístico. Hay una cosa ahí, que es, no sé si menos puntuación o no, pero yo voy más porque la norma dice que si no hay catálogo, cualquier hórreo de no me acuerdo el año, 1900 y pico para atrás, tendría protección integral. Es decir, ahora mismo con esa norma, todos los que en Lena, con todos los que fueran por detrás de ese año, la mayoría tendrían protección integral, en ¿no? la práctica lo rechazan. Lo rechazan porque en la dicen práctica. que no hay justificación suficiente. Claro. Sí, eso es lo que trae la norma. Tú coges la normativa y el decreto, creo que es del 2015, y te dice cualquier concejo que no tenga un catálogo, los hórreos de... Otra cosa es en práctica, como dice David, que yo no lo he visto, tú con el papel en la mano lo puedes presentar. Otra cosa es que ellos consideren que es un hórreo digno de concedérsela o no. Pero claro, a expensas de qué queda. Lo que tendríamos que intentar es ir teniendo un catálogo cada vez más bien hecho, donde pudieras consultar este tipo de cosas. Pero bueno, que eso es una asignatura pendiente que tenemos en general. Acerca el micro que no te escuchamos. La prueba, por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Simplemente la escritura de cuando se hizo o una presentación? ¿Qué tipo de presentación? O que venga un especialista y te da Acercar el micro que no se oye. que tengas tema de escrituras, que un especialista te date el órgano, presentar tu propia ficha hecha por nosotros, la verdad que no hemos hecho, la verdad que no hicimos para ayudar a la gente eso, la ficha. Pues voy y hago unas fotos y te digo, mira, es del siglo ¿no? Del siglo XVII, pues mira, entra perfectamente tal. Y les indicamos un poco, o te mandan las fotos a veces y les dices tú, es del siglo tal, venga, preséntalo, ¿no? Pero vamos, nosotros ayudamos. Es que no sé qué año era, 1950. No recuerdo exactamente qué año era, pero vamos, con esa norma entrarían prácticamente el concejo todos. Todos, salvo alguno muy moderno, nuevo. Entonces, bueno, lo que sí quiero dejar claro es que lo voy a decir bien alto, que si te conceden una subvención, el hórreo sigue siendo tuyo. Porque ya me encuentro en los pueblos muchos casos que me dicen que si te dan la subvención, el hórreo se lo queda al Principado, y eso no es verdad. Voy a poner un ejemplo exitoso del año pasado. Un hórreo en la zona de Oviedo, en un pueblo de Oviedo, que tenía la cubierta entera para cambiar un sobigaño, que es esa viga de ahí del medio, de por abajo, y tenía que retejarse y pinturas encima, del siglo XVI, con un señor con tocado, espada y tal. Pues mira, este salió bien, este señor tenía estos miedos, le ayudamos dentro de nuestras posibilidades y nada, salió bien, restauró el hórreo y no me acuerdo cuánto le dieron, le dieron 5.000... O sea, nosotros dentro de las posibilidades, cuando haya que pedir subvenciones y tal, la asociación también está para eso, somos los que somos y estamos desbordados cuando pasan esos meses, estamos hasta aquí, pero al menos indicamos a la gente cuáles son los papeles que tiene que presentar para que los presente bien. A veces intentamos poner en contacto a la gente con el carpintero de la zona, con los horreros que haya, intentamos eso, ponernos en contacto con los de su zona, ¿no? Si sabemos que aquí en Mieres, los que hicieron lo de Bueño eran de Mieres, que los troncos, igual lo conocerán. Yo vi que hicieron, pues por poner un ejemplo, o si toca algo por Infiesto, pues Adrián, o si toca por Carreño, Gozón, Súnez, Pico, pues bueno, intentamos. Y luego esa es otra problemática que suelto aquí para quien quiera hablar, que es que no hay muy pocos y saturados, y se nos olvida cuando hablamos, que eso ya es otra cosa también, cuando hablamos del hórreo, se nos olvida siempre, hablamos del hórreo a nivel material. Qué guapo es el hórreo, vaya tallas que tiene, vaya madera más buena, qué ingenio arquitectónico, carpintería de armar, tal. Pero, ¿y las técnicas tradicionales? Eso es patrimonio también, y es patrimonio inmaterial. Entonces, tenemos que, de alguna manera, conservarlo y hacer que se transmita, ¿no? Es como, por ejemplo, el que sabe hacer madrinas, que queda muy poco. Pues que es una técnica que también lleva patrimonio, ¿no? Y que tenemos que intentar transmitir. Nosotros este año hicimos, que a ver cuándo lo presentamos,
desde la asociación nos presentamos a unas ayudas del ministerio y nos lo dieron, un documental sobre los maestros horreros. Documentamos las técnicas, desde cómo se hace un pegollo de un tronco de castaño, con un cantero labrando el pegollo, explicándonoslo, y por primera vez les dimos voz a que nos contaran de quién aprendieron, qué es ser horrero para ellos, qué es el oficio en sí, ¿no? Porque siempre ponemos la vista en las tallas, en el hórreo como material, pero hay mucha gente detrás y mucha tradición y un saber hacer que es nuestro, único también. Ahora yo voy a ser un poco malo, ¿eh? Voy a ser el malo de la película. Vincular los hórreos a las subvenciones y el acabose. Duros a 4 pesetes no están en ningún lado. No creer que ni esto y es Suiza. Ejemplo, hizo mucho más el documental del hórreo de Jaime Santos por visualizar y dar a conocer los hórreos. Eso dio pie a que la gente se fijase en ellos, saber un poco de historia y lo restauraran. Mucho más que las subvenciones. No, lo más barato que hay para mantener un hórreo, y es lo que la palabra dice, mantener, no dejarlo. O sea, cuando, si bien un aire te levanta una tella, y por no, si, oye, es viejo y no puedo subir, ya ves a uno que, colócame la tella, por no hacer eso, al día siguiente van a ser 2, y al siguiente viento largo van a ser 3, y cuando caiga el tellado son 9.000 euros. Luego, les manos a la cabeza. Un hórreo de 300 años no cae de hoy para mañana. Madre, que no tengo perres para eso. ¿Moviste la tella? Porque ya que también hay gente que no puede y hay mucha gente que no quiere. ¿Para qué vamos a andar en la escala de valores? No hace mucho, en la zona de Avilés, digamos, Corbera, hay un paisano, venme, oye tú, ¿sabes algo de las subvenciones? ¿Cuándo van a salir? Y yo que no tengo perros para reparar el hórreo. Y yo quedé mirando debajo y tenía 2 Audis y un Mercedes. Yo nunca quise que cayera un hórreo, pero ese día estuvo a punto. O sea, tenía debajo 150.000 euros y no tenía 9.000 euros para reparar, que no, o sea, no, porque encima el tío era de perros. O sea, no llegue no tal. Pero vincúlenlo directamente a la subvención, a tal, joder. Vamos a tener un poco de amor propio. El programa de El Hórreo que hizo Jaime Santos, chapó. Y el conocimiento de la cultura, del hórreo, de todo lo que tiene detrás, de la cultura inmaterial, de sus historias, eso es lo que le da el valor. Y una vez que tenga el valor lo empezamos a querer y lo empezamos a respetar. Cuando hacemos una actuación en un pueblo, que a lo mejor, por ejemplo, no hace mucho lo hicimos en un pueblo de Llanera, Santa Cruz de Llanera, hicieron un libro con los hórreos del pueblo y salía el paisanín. Y bueno, el libro, hicieron 200 libros que duró la presentación. Si tienen 2.000, venden los 2.000. Pero bueno, ahora vas a ese pueblo y están limpiando los hórreos, están restaurando los hórreos, porque empezaron a quererlos. Y eso es fundamental. Más que los 150.000 euros para toda Asturias que da el Principado. Eso es el chocolate del oro. Entonces, perdonad si fui malo, pero oye que de vez en cuando hay que dar un golpe de realismo. Ya sé. Máximo, el 75% siendo 7.500 de máximo. Que luego tú tienes que declararlo, que tienes que hacer la ficha técnica, vamos, que tienes que hacer un proyecto, que tienes que tal. Si puedes, no solicites. Vate más. Yo ahí no estoy de acuerdo del todo, o sea, lo del si puedes, no solicites. Si queréis solicitar, para eso estamos, para ayudar. Porque, bueno, sí que es cierto lo que dice Víctor, que un hórreo no cae de un día para otro. Y la manera de no necesitar esa subvención es, pues, va unido a la valoración personal y la valoración que le damos los asturianos al hórreo. Sí, si tú tuvieras voy a poner un ejemplo, un Ferrari, seguro que el Ferrari lo tienes limpio, vamos, seguro que lo tienes a punto, ¿no? Pero nosotros los hórreos, digamos que quizás por costumbre, ¿no? Por pasar de ellos, por delante de ellos todos los días, por estar acostumbrados a ellos, no le hemos dado mucha gente el valor que a nivel de patrimonio cultural que tiene. Luego vamos a Noruega, vemos arquitectura de madera en Noruega, que me encanta y es muy buena, y joder, vaya maravilla, ¿eh? Volví con 5 libros de, yo qué sé, de graneros elevados noruegos o suizos. ¡Buah! Tienes unos graneros en los Alpes y tienes uno de hace 500 años enfrente de casa y no miras de pa' él. Entonces, la clave está en muchos de los actos que hacemos nosotros y mucha gente, como hizo Jaime Santos con el documental, que es poner en valor.
Se dice fácil, pero no es tan fácil. Es resignificar el hórreo, darnos cuenta de que es un patrimonio de alto nivel, hasta el punto que ha venido gente aquí del Ministerio de Cultura a darse un paseo por Villaviciosa, que hemos ido nosotros con ellos, y flipan. Y dicen, pero esto, aquí, tallado del siglo XVI, es creérnoslo un poco, ¿no? Por eso yo digo que con estas charlas, con todo lo que hacemos, a mí con que haya alguien que salga, que tenga un hórreo y salga y lo mire ya con otra manera, de otra forma, a mí ya me merece la pena. Eso, es eso. Y colocar una teja a tiempo puede ahorrarte mucho. Y si lo valoras, créeme que si lo valoras bien, vas a colocar la teja. Ya, en teoría haylo, pero bueno, también nos encontramos, estamos hablando así en general, que luego hay situaciones y situaciones, que luego hay gente que no vive aquí, gente que se acaba de encontrar con una herencia que no era de él y se encuentra un hórreo cayendo y no sabe qué hacer. Entonces, bueno, hay un abanico amplio de posibilidades y hay que verlas todas. En lo que hay que incidir es en la valoración del hórreo a nivel de patrimonio cultural. Hablabas de que hacía falta de artesanos, ¿no? Sí. Bueno, paso. Hablabas que hacía falta artesanos, o sea, entre ellos están incluidos carpinteros, canteros y bueno, gente relacionada con la cerámica, el tejado, etcétera, etcétera. ¿Os planteasteis, o la consejería se plantea hacer algún tipo de módulo para formar profesionales? Porque mismamente tenemos la escuela de la Fundación Laboral ahí en Soto, que me parece que está infrautilizada. Claro, son cursos que son caros. Sería complicado buscar profesionales que dieran, digamos, esa formación. Pero sería, creo que a largo tiempo sería beneficioso para Asturias, uno, por lo que tenemos que recuperar, incluso para exportar fuera. Porque no solamente tenemos el hórreo asturiano. Son técnicas, la carpintería se usa en muchos hórreos, y que sea el trabajo mayor. Sí. De hecho, lo que acabas de decir, nosotros, como asociación, tenemos una propuesta que estamos trabajando en ella con la asociación de Les Ablanes de Infiesto, que es meter, por lo menos en el módulo de carpintería del Prial, un par de sesiones que vayan horreros a explicarles que se puede vivir del hórreo, a explicarles cómo es el tema del hórreo, 2 o 3 sesiones. De momento con eso me doy con un canto en los dientes. Y a partir de ahí, y también mismamente se me ocurre, lo que pasa que va a ser más complicado, el laboral en Gijón. Hay un módulo de carpintería enorme y a mí con que al año haya 3 chavales jóvenes que, bueno, por decir, poco a poco, que digan voy a ser horrero y me quiero, pues para mí ya es la leche. Este año conseguimos que un chaval de Tolivia entrara de aprendiz con Sune. Y ahora al principio entró de aprendiz y ahora ya está contratado por Sune haciendo... Es muy importante eso que decís, la transmisión. No dejar que muera, porque está en nuestra mano. Está en nuestra mano y vemos que la demanda la hay. Cada vez que salen las subvenciones es un aluvión que no puedes llamar, que llamas a cualquier horrero y te dice es que tengo lista de espera de 1 año. Y dices, que es que no puedo, y menos en el tiempo de subvenciones, que te dan para tal, como mucho arreglo 2, y una que sea sencilla, solo retejaron, pero, bueno, sí. No, hoy en día sabemos que Asturias no hay obra nueva, prácticamente, o sea, de vivienda, es lo único que hay de rehabilitación, y generalmente suelen ser en las aldeas, y detrás de la aldea, Sí, con la casa, valor. Independientemente ya de subvenciones y aparte del conocimiento, otra cosa que abogamos, regulado, que quede la cosa clara, y no vivienda, es permitir otros usos. Que no estamos diciendo hacer un chalet con beluses y parabólicas y todo el telar, pero una estancia de la habitación, de la vivienda, una habitación, una salita, y poder hacerlo legal, porque tenemos el problema que muchas veces la prensa con la euforia se viene arriba y acaba diciendo hórreo vivienda, y en la mesa del hórreo nadie, absolutamente nadie, está pidiendo hacer hórreo vivienda, porque no se puede, simplemente porque no se puede, pero sí ser una estancia
con unos derechos, por ejemplo, que no te entre en los metros cuadrados de la construcción y tal. Si tú tienes 3 habitaciones y necesitas 4, ¿por qué no vas a poder hacer una en un hórreo? Complementario, exactamente. En su época, hace 200 años, digamos, era complementaria a la vida. Y si tú tienes una casa rural, como Dios manda, estás dado de alta y quieres tener la suite allí y venir el alemán y meterlo allí y soltáis 100 euros y va a soltar los más contentos que un 8. Y el hórreo aquel no cayó, va a salvarse. Pero bueno, ya no hablamos de explotación, pero simplemente complementaria a tu vida Sí, normal. tiene- Hoy en día la vida normal ha cambiado. Tiene muchos matices Solamente metemos el coche. este tema tiene muchos matices y yo sé perfectamente y sabemos que a lo largo, todo el mundo sabe, ¿no? Que a lo largo de la historia hay gente que ha vivido en el hórreo y que hay gente, en este seguro, vamos, Dos familias. Este es el propietario, sí, ¿eh? pues, Dos familias con cocina de carbón. pues me viene, Eran dos. Se ha dividido abajo. pues me viene el pelo entonces, porque todos lo sabemos. Cuando había muchos hijos, los hijos iban a la panera. Cuando tal, a la panera. Cuando venía el hambre y tal, si tocaba la panera o al hórreo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que ahora hay una normativa que es muy restrictiva. Nosotros, digamos que en este debate entre el blanco y el negro somos un poco el gris, digamos, porque hay gente que es no los toquéis, no los toquéis. Ya, si no los toco, pues ya estoy viendo lo que está pasando. No los toco, al suelo. Que es un tema de valoración, no solo va ligado al uso, obviamente. Y luego está la gente que es, podéis hacer lo que os dé la gana en el hórreo, que tampoco me parece de recibo, porque tenemos un paisaje cultural que tenemos que respetar. No vamos a de repente llenar una... Igual que tenemos una ley de costas que hace que tengamos una costa cuidada, que para mí es de los mejores. Convertirlos en cocheras. Por ejemplo, mira, ejemplos. Nosotros defendemos el hórreo como complemento de una vivienda, lo que fue siempre. El almacén de mi casa, complemento de una vivienda, bien. Pero con unas normas. Que te dejen, pero con unas normas. No todos los hórreos, obviamente. Ahora hablaré de otra cosa que queremos hacer en la asociación, pero si yo te digo, yo te dejo poner un despachín en el hórreo, pero ponme teja así, ponme la madera así, hazlo bien. No pongas uralita, no pongas cosas que se ven. Se ven por ahí metales, uralitas, yo qué sé, yo vi de todo ya. Un tobogán de tubo azul que iba a una piscina, desde la subidoria, así, dando juego. Yo tengo visto de todo, podría poneros miles de ejemplos. El caso es que se puede hacer regulado. Yo te dejo que me apetece tener... Oye, ¿por qué no voy a tener una biblioteca en la panera si eso supone que yo la tengo cuidada y cumplo las normas? Pongo las tejas perfecto, y tradicional, con sus huelgos, con su tal, todo perfecto. Simplemente que yo ya no cultivo el escándalo, ni el maíz, ni el... Entonces... Lo preciso y los Igual que- dentro de la nevera. igual que Antes nos llevaba al hórreo para conservarla. Igual que cambio este hórreo, mira, voy a poner un ejemplo. Este hórreo por delante tiene un corredor. Los corredores nacieron en el siglo XVIII. Respondieron a una necesidad que antes no había. Tener un mayor espacio para colgar el maíz, un mayor espacio para colgar. No existía. Tenemos que... A ver si explico bien esto. Tenemos que darnos cuenta que el hórreo no es una ruina arqueológica. El hórreo no es un resto romano que tenemos que conservar tal y como está. El hórreo está vivo, es patrimonio etnológico y dentro de la naturaleza del patrimonio etnológico y es que cambia. La panera no existía hasta el siglo XVII, antes solo teníamos hórreos. Entonces, tenemos que abrir un poquitín la mano, pero de una forma respetuosa. Luego, por otro lado, abrir la mano, voy a poner ejemplos. A la hora de retellar, que ahora eso ya se permite, en vez de... te dejan poner, ¿cómo se llama? El Maidilit. Bueno, vale, bien. Eso no se ve y va a permitir que la cubierta... El Maidilit y un textil, no. Sí, pero no es el onduline, es un textil que no se ve, que es impermeable, pero que deja respirar la madera. ¿Eso qué va a significar? Que si me dejas hacerlo así, y en vez de poner pasta, que la pasta pesa un montón y fastidia la cubierta del hórreo, me dejas poner 3 puntinos de espuma, que no se vea, mi cubierta del hórreo, que me voy a gastar el dinero y tal, me va a durar el doble. Entonces o el triple. Entonces ese tipo de cosas que van en pro de la conservación del hórreo, hay que levantar un poquitín la mano, porque no se ve y va a darle más durabilidad a un bien que queremos proteger.
Eso, es igual que si yo tuviera una técnica de restauración para restaurar pintura mejor que la que lleva haciendo y no se va a notar, pero la pintura me va a aguantar y estoy aplicando una técnica un poco más moderna y respetuosa. El ondulín es que da más problemas. El bajotel no deja respirar la madera. Yo recomiendo, si quieres, siempre mejor esto. Creo que lo hace la DuPont. Hay muchas marcas. Hay muchas marcas. Sí. Sí. Y eso hace que esa motera que me va a tocar las narices, que voy a tener que subir a recolocar la teja, pues tarde más en tenerla. Eso ya lo están dejando hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que hacer unas normas que levanten un pelín la mano, porque ahora con la normativa actual es muy restrictiva, hasta el punto de conocer casos de gente que quiere arreglar el horno, pero que el suelo pisa, que el suelo es inestable, es de arcilla y se le cayó ya el horno por eso. Y dice, oye, yo me voy a gastar mis 18.000 euros, y estoy pidiendo que me dejen, aunque sea cimentar un poco, yo luego lo tapo con tierra, o pongo piedra, lo pongo todo para que quede bien, una zapata, pero para que no se me hunda el horno. Pues hasta el punto de ser tan restrictivo, de dar problemas para hacer eso, ¿sabes? Que luego tú lo vas a dejar igual y curioso, es una persona que lo quiere arreglar. Entonces, hay que levantar un poco la mano y tener un poco de visión, ¿no? Porque facilítale que lo restaure, que te importa es que el horreo esté ahí, ¿no? Que lo deje curioso. No más, es que aquí mismo, que no puedes pretender que todos los solorros sean de tierra. A los hechos hay de todo, a los hechos me remito, está muy bien, el solorro no hay ningún problema, el horro está bien. Claro, no hay ningún problema que el solorro esté empedrado. Hay hórreos y paneras en la zona de Salas y por ahí que tienen estructuras de mampostería tradicionales y dejan el huequín, el caramanchón, dejan los pegollos y se elevan sobre... y es tradicional igual. O sea, que no necesariamente todos los hórreos tienen que ir a tierra como iban los del siglo XVI. Por eso digo que hay que levantar un poco la mano en pos de que se restaure. Y para terminar, no doy ya más en vez lo de los usos, tiene regulados, tiene que ir ligado, y como complemento de una vivienda, no hagáis caso a la prensa, que tiene unas ganas de poner el titular de los hórreos vivienda. Eso tenemos que evitarlo, ¿por qué? Para que no venga el listo de turno a ponernos en una parcela, un hotel de bungalows de hórreos, gente muy viva a esto. Entonces tenemos que conservar el paisaje cultural de nuestros pueblos y natural. Al igual que hacemos con costas, o igual que hacemos con... Ligado al cambio de usos, tiene que ir un proyecto que queremos hacer desde la asociación, que se llama Alma de Bosque, que es seleccionar el número de hórreos que vamos a proponer y que queremos que se queden como están para que la gente de generaciones posteriores puedan verlos tal y como eran en su función. Claro, esos hórreos hay que seleccionarlos, los que vamos a elegir fosilizar, para que nos entendamos, ¿no? El hórreo no es un bien arqueológico, pero vamos a elegir unos con tallas y pinturas de estos tal, para que vean, para dejarlos que los vean como eran. Porque claro, bueno, hay gente que me dice, bueno, muy bien, es que esos ya están en el museo. Y digo, ya chico, porque en el museo hay 5. Y hórreos de esos en Asturias, ¿cuántos hay por los pueblos? Es que el lugar del hórreo no es un museo. No sé si para entenderlo en su contexto lo tienes que ver que me parece muy bien que los haya en los museos para que la gente los pueda ir a ver algunos, Eso, por una parte, seleccionar los que queremos que tengan protección y que queden como están, y por otro lado, lo otro, levantar la mano un poquito para facilitar que la gente, si tiene una casa y quieren poner un despachín cumpliendo unas normas restrictivas, que nada de uralita, nada de cosas que ya veo, nada de pasta en la cubierta, que pesa cuando si desmontáis alguno, veréis lo que pesa la pasta en la cubierta, que es lo que manda la mitad de los hórreos al suelo. Y simplemente eso, entonces que no os engañen con lo de que va a ser vivienda, que seguro que ya hay alguna y no pasa nada, es decir, digo lo que queremos llegar... Sí, eso es otra cosa que queremos quitar nosotros. Claro, por eso es un problema. Nosotros no abogamos el uso como vivienda, como complemento de una vivienda. Es decir, si yo tengo mi parcela, mi casina con mi hórreo, ¿por qué en mi hórreo no voy a subir a tocar la guitarra con los amigos? Por poner un ejemplo.
nosotros abogamos que nos gustaría quitarle el IBI a todos los hórreos. Estamos intentando hacer las gestiones. Sí, es muy corto, pero lo tiene. Es mejor que no lo tenga. Entonces, porque para mucha gente, ¿cuánto tiene? Muy poco. No tiene, depende de los Porque es poquísimo. Tiene una bonificación del 80%, sí. No es mucho, pero el caso es que no le cuestan a quitarlo. Y bueno, que para mucha gente es un impedimento mental, más bien, porque estoy pagando el IBI de esto, que no uso para nada, aunque sea una pijada, es un gasto que... Entonces nosotros estamos intentando también quitarle cargas. Si ya es una carga para la gente, por lo que sea mínimamente, que no es mucho dinero, pero quitarlo. Que creo que podría ser un buen acto por parte de los ayuntamientos, ¿no? En pos de la conservación del hórreo. Oye, pues quito el IBI. No cuesta nada. No sé si alguien quiere comentar algo. Ya salieron un montón de temas. Lo primero que iba a salir era lo del uso, que es la actualidad, Sí. el problema. Hay otro problema, quizás no en todas las partes de Asturias, pero por ejemplo en el occidente la mayor parte de los hórreos tienen solo un propietario, pero aquí en las cuencas lo más normal es que los hórreos tengan 2, 3, 4 o más dueños y no digamos si un cuarto de hórreo es de una familia que son varios herederos, ¿no? Entonces, uno de los tumores que hay en el tema de los hórreos es el de la multipropiedad, que uno de los propietarios no quiera saber nada y por culpa de esa persona los demás no quieran tener problemas y lo dejen caer, ¿no? Al final acaba cayendo. ¿Qué propuestas se puede hacer? ¿Hay alguna solución que esté de mano de la administración para resolver esto? Un propietario puede actuar en beneficio del resto. Ya, pero voy a arreglarlo yo para el otro fulano feo, un demonio que me está tocando las narices y no mira para él, lo que faltaba. No, si se mete, lo que pasa es que hay que meterlo. Si se mete para adelante, se acaba obligando al que no quiere repararlo, a cederlo o a repararlo. Yo lo que suelo acabar, le decía a mi abuelo, que lo que no se arregla a palos no lo arreglo tío. Entonces, no, pero y un problema muy delicado, muy costoso, porque ya que el proceso ese sale más caro que repararlo muchas veces. Pero y una de los acicates, que ya se lo dijimos a ellos, que es que nosotros abogaríamos por una ley del hórreo y que viniera todo clarificado ahí y que con normas claras para todos los ayuntamientos, que sepan que no todos los hórreos son iguales. No podemos meter a todos los hórreos en el mismo saco. No podemos meter un hórreo del siglo XVI para hacer un alojamiento turístico, por ejemplo. Entonces hay hórreos del siglo XVI que hay que mantenerlos como están, con ayudas, ya que sus propietarios van a mantenerlos, tienen que tener unas ayudas y unas contraprestaciones. Luego, por ejemplo, si tú tienes un hórreo que tiene 100 años o una panera que tenga poco interés etnográfico, digamos, y quieres hacer un alojamiento, tú vas a pagar tus impuestos y vas a hacer, pero con tus impuestos. Por eso no podemos meter a todos en el mismo saco. Hay los más antiguos con un interés increíble, otros que no tienen tanto, pero no todos son iguales. Por eso eso también hay que visualizarlo. Porque por eso hablamos de otros usos poniendo normas. Porque como lo dejes, van a cogerte un horro de ahí de estilo Vía Viciosa del siglo XVI, van a poner ventanas y todo el telar, y entonces eso llega como, yo qué sé, pintar una cara de monigote a un Velázquez o algo así, o echar casera a un Vega Sicilia, y es lo mismo. Entonces, por eso hay que tener muy claro Lo que se puede mantener. exactamente, Intacto y lo que no. Eso pasa precisamente y con las ayudas de la administración. patrimonio. Queremos mantener todo esto. Ya, mira, nosotros, una de las cosas que planteamos desde la red hórrea con las regiones del norte... Sí, bueno, eso, como lo está llevando él, casi lo mejor lo explicaré. Bien, nosotros, uno de los proyectos que hicimos desde la asociación, que es uno de los que más ilusión nos hace, es creamos la red hórrea. La red hórrea era como los romanos llamaban en general, hórreum, es el singular de los graneros. Ellos tenían granaria, que sabe David también de esto, yo me podré decir, granaria, llamaban granaria sublime, cosas así, lo lees en Vitruvio, por ahí, que ya había graneros, igual que pensamos que es una cosa única de Asturias,
pero no, los llaman de otra forma, pero puedo aseverar que hay hórreos en Madagascar, ¿no? Para que os hagáis una idea, y son patrimonio de la UNESCO. Entonces, los llaman de otra manera, de la tribu de los Zafiramini o no sé qué, pero los hay. Es una necesidad el mantener el grano y la comida lejos de la humedad que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia. Entonces, pues, se nos ocurrió ampliar un poco, ¿no?, nuestros horizontes para colaborar y hacer estudios y demás. Entonces creamos Hórrea, que es una red de asociaciones como la nuestra de Amigos del Hórreo, y están ya representantes de Galicia, de León, de Cantabria, de País Vasco, de Navarra, de León, de Portugal, de Turquía, de Croacia, Eslovenia, Italia ahora también, estamos con los suizos ahí. Entonces nosotros lo que queremos es dotar al Hórreo del prestigio a nivel patrimonial y de la protección a nivel patrimonial que se merece, no solo el nuestro, que ya os digo que tenemos 20.000 y eso es un caso único, ¿no? Porque hablamos con gente de otros lados y es que me quedan 5. Pues nosotros tenemos 20.000 y claro, flipo cuando lo veo. Un poco como apuntó antes Vega, muy breve. Apuntó antes Vega que no todo el patrimonio industrial se puede conservar, obviamente, porque no hay dinero. ¿Qué criterios pensáis vosotros que son defendibles a la hora de tirar por algún hórreo para adelante, o qué características tienen que tener los hórreos por los que merece la pena tirar, dado que por todos no se puede? Eso nos ha llevado horas y horas y horas de debate dentro del seno de la asociación. Todavía no está claro del todo, pero bueno, puedo decirte unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, podemos fijarnos en si tiene decoraciones o no, pinturas, tallas, técnicas constructivas que nos demuestren que quizás es uno más arcaico que no conocemos o que es más arcaico que los demás, y uno muy importante que son los conjuntos, porque por ejemplo no podemos ir hórreo a hórreo a veces, porque tú vas a la plaza de Sietes y la plaza de Sietes en Villaviciosa en sí para mí tendría que estar protegida entera, ese conjunto de paneras y hórreos, ¿no? Que depende mucho, clave es eso, a veces son conjuntos, ¿no? Porque el valor, estos hórreos, dices tú, vale, no tienen ni pinturas ni tallas y tal, pero joder, forman un conjunto que es único, con una casa mariñana, imagínate, voy a poner ejemplos, con una casa mariñana tengo este hórreo, esta panera, y forman parte de una quintana tradicional que tiene todos los ingredientes, por ejemplo. Entonces, entre esas tres... Y también, claro, tendríamos que meter hórreos ligados, es que hay que tener mucho cuidado, hórreos ligados a algún proceso histórico, concretamente. Entonces, bueno, tenemos que ir limando, pero lo que está claro es que tenemos, no sabemos, decimos 20.000 para hacernos una idea, no sabemos lo que tenemos, igual hay más. Pero no podemos mantener, es imposible que la administración se pueda hacer cargo de los 20.000. Sí, y es una fortuna tener 20.000, es un tesoro. Porque que te cuenten en otros lados que eso que digo yo, que les quedan 14 y están tirando por ellos. Eso es. Sí. Yo creo que eso es. Entonces, claro. Sí, creo que tenemos un elemento aquí que es único, que es para mí un alto patrimonio. Os voy a decir, vamos a empezar, que eso David me lo llevó muchas veces. Es patrimonio arquitectónico, no tenemos duda. Responde a una tipología y va evolucionando históricamente, carpintería de armar, que la ven en otros lados y dicen, esto es una maravilla, lleva este hórreo de 500 años aquí puesto y no... Bueno, arreglamos un poco de vez en cuando, pero aquí sigue. Pero voy a proponer a David que haga la ruta de los hórreos de Vela. Bueno, Hay unos cuantos. para lo que necesitéis, nos prestamos a ayudar. Yo no sabía, esa es la actividad que tenemos y la verdad es que yo lo coloco en Luego, patrimonio histórico. Bueno, pues si tiene 500 años, yo creo que sí, serán, ¿no? Muchos de ellos. Algunos ligados muy de cerca a procesos históricos. Los de la francesada, me atrevo a decir, ya en Amieva, por ejemplo. Con documentos en particular no lo sé, pero en Pola había más hórreos.
¿Qué podemos contar de este? ¿De qué fecha es? No, pero aparte de la actualidad de ahora. Es No sé si Fernando quieres hablar un poco de la historia de Están este horno. preguntándome, pero yo llego, mis conocimientos llegan hasta donde llegan. ¿De qué fecha llegan? No, nadie todavía supo documentarme exactamente de qué fecha llegan. Aquí ubicado lleva más de 100 años, pero si os dais cuenta tiene suplementos de altura. O sea, vino de otro lado. Yo luego te digo lo que a mí me parece. Esto era antiguamente, cuando la época del hórreo, era la casa del cura. Aquí, por aquí venía la reguera, tenía molín también. Había un molín aquí. Y yo la fecha exacta no lo sé decir. Hombre, 100 piezas, aquí llevan de allí, por ejemplo, si la miráis por la parte de abajo, y una lápida romana, tiene inscripciones romanas, la del medio, ¿no? O sea, esa del medio, sí. Esa, luego miráisla por abajo. Hay muchos hórreos que tiraron mucho de lápides romanes para hacer estas cosas. En aquel momento de aprovechamiento y demás. La muela de un molino. Sí, también, por ejemplo, ese. Tiene una vez que tiene una óplata de una ballena que usaron de muela en pueblos balleneros, en tradición ballenera, o que a la Duarte. O uno que en vez de estar encima de la muela tiene una vértebra de ballena. Hay un montón de historias, por eso digo, yo dices tú, no sé tanto, más de este horno y ya sabes que nosotros, un cacho más. Hombre, más de 100 años aquí puesto, pero este vino de otro lado. Yo creo que igual tiene las esquinas de una sola pieza, por lo que vi. Y yo creo que sí, quizás 17, por ahí. No hay nada que nos Claro, permita es que no hay- decir con exactitud el año. Ojalá, yo pagaría para saberlo. No, yo sí sé que es 17. Estará ahí 17, 18, lo vas a tener. ¿Y tú la documentación? Yo compré primero una parte. Sí, pero ¿con qué papeles los compraste? Estaba registrado ya, sí. Las distintas partes, yo cogí de mano, era un cuarto, y luego tuve que llegar a un arreglo, lo que estabais comentando antes, con el resto de los cuartos, y cada uno tenía su escritura, estaba escriturado ya, y está escriturado además el hórreo con su solar, con su... ¿No te oigo bien? Tenía escriturado y estaba en documento privado. No, y estaba escriturado. No sé, hay veces, y tenemos que darnos cuenta que muchas veces los hórreos que tenemos delante son mucho más antiguos de lo que nosotros Hombre, pensamos. yo estoy en un sitio también emblemático, Por y eso. de hórreo con solar. Por eso, sí. Entonces, ahí tendría... Luego, lo que os iba diciendo es que tocan todos los tipos de patrimonio cultural. Me atrevo a decir patrimonio lingüístico también, porque para referirnos a las piezas del hórreo yo no puedo acudir a palabras del diccionario de la RAE. Si yo tengo que hablar de Colondra, de Cureñes, de Huelgo, de Sobigaño, de tal, tengo que referirme a ellos en asturiano, por lo tanto en cierta parte es un poco guardián también de palabras y específicas de nuestra lengua. Patrimonio industrial, que hablábamos antes. Yo me atrevo a decir, de agroalimentario, oye, una quintana era la primera forma de explotación agroganadera que tendríamos aquí. Entonces era una parte importante. La primera industria, ¿no? La de casa, para vivir, para comer. La alimenticia, también. De hecho, hubo otras industrias y hoy en día, pues bueno, dependemos de la industria alimenticia o de lo que nos está pasando con todo lo que pasa por la guerra y todo eso. Y es eso. Ahora puedo decirlo yo. Voy a quedarme con mi micrófono. Cago en Lo que estábamos hablando antes de lo de patrimonio de la humanidad, que casi se me escapa, que hay que llegar a un acuerdo también con la propiedad. Muy importante, el propietario que tenga un hórreo del siglo XVI, que se le vaya a vincular ese a patrimonio de la humanidad, digamos, tiene que tener un respaldo. El ayuntamiento y las administraciones tienen que ayudarlo. O sea, no llegar esto porque sí y el paisano que no pinte nada. Así me entiendes, el paisano lo que tiene que hacer es mantenerlo
con las ayudas que va a dar la administración. Oye, lo mismo que estamos buscando para el patrimonio industrial, está viniendo muchos fondos de Europa, porque no vienen también para esto. Ah, No, claro. no Asturias solamente fue el patrimonio industrial, yo decidí el patrimonio industrial. Sí, sí. Para eso intentamos hacer también lo de ORRE, para poder No, hacer pero también acciones teníamos entre algo todos que antes puedan de revertir llegar a ese ese estudio, estudio. que pueda venir dinero ¿De qué europeo para vivíamos? restaurar, para tal. ¿De qué vivimos hasta ahora? ¿De qué viviremos cerrados de tema? Vamos a ver, esto está cambiando. Está cambiando. Luego tenemos. La cultura, pero claro, políticamente vende muy bien el patrimonio industrial de las suecas, no sé qué, no sé cuánto. No sé yo hasta qué punto decirte eso, ¿eh? Nada. Soy de Candás, a la vera de Perlora. Ya lo sé, bueno, patrimonio. ¿De quién? Digamos, Ahí prefiero, es que mira, empieza a subirme la vena por aquí, casi prefiero más no hablar de Perlora. Por... Sí, para guardar. podemos hablar. Y en casa de Guarones últimamente, pero bueno. Podemos hablar cómo fue fundado Perlora. Sí. Pero la arquitectónica que Hombre. tiene allí, ese estudio y tal. La española, hubieras de Turón, bueno, El Ayuntamiento de Palencia, por ejemplo. también, el Banco Herrero. Banco Tenemos Herrero. mucho que hablar. Sí. Tenemos mucho, y desgraciadamente, ¿qué están haciendo con Perlora? Por eso, salme la vena y súbeme el colesterol y acabo mal. Entonces prefiero, de Perlora hay una... Ruina, y el coste económico, el realismo de hacer aquel puerto Banús que queríamos hacer, ¿a dónde nos conduce? A que Mira. estamos perdiendo De Perlora y del Oviedo Sporting del otro día. billones por mantenerlo. Ya. Para que esté cayendo. Sí, Y de sí. otra manera, estamos perdiendo dinero, lógicamente, pero estamos dando un servicio a todos los asturianos y a todos los españoles. Perdimos X dinero. Ahora lo tenemos cerrado. No perdemos, si de aquella perdimos 10, ahora perdimos 100. ¿Y qué pasa? Y la imagen. Y la imagen. Pero bueno, Y eso, pero el grandionismo, bueno, entraríamos en tema político, etcétera, etcétera. Porque íbamos a ser el puerto. y aquí pasa una cosa, hombre, que si me caliento mucho, yo que estoy cada poco ahí en patrimonio, van a echarme. Pues Porque ya que empieza a subirme la vena, empieza a subirme los calores y acabo liándola, entonces prefiero más no acordarme de ello. Por eso. Bueno, independientemente de eso, lo de Tentemozos, sí, desde empezamos en Carreño, pero hay un sitio, vamos, hay una idea que está gustando la leche y que se pueden hacer en otros sitios. Estamos haciendo unas rutas guiadas en aquella zona con paredes estilo Carreño por chavalinos con diversidad funcional. Unos fenómenos. La gente que va allí siempre le mandamos luego una encuesta que qué les pareció y alucina. Tenemos una referencia de los chavalinos de diversidad funcional que no es la correcta. Y la idea y la pasión con la manera que tienen de presentarte y de mostrarte el patrimonio que tenemos es alucinante. Y te está dando dos lecciones, una que te enseña lo que es la panera y dos que te enseña lo que son ellos. Además ellos se sienten valorados. Y es, vamos, son todo bondad. Si luego encima, bueno, contando una anécdota, hubo un día que acabaron muy pronto, sobre todo Belén, y calentóse y siguió por otros hórreos de 4 o 5 paneles. No estaba en la visita, siguió. Y no sé cómo acabaron todos en un llagar. Y yo buscándolos por pueblo, digo, que tengo que llevar a Belén a casa. ¿Dónde está Belén? Hasta que me vio uno, si tienes a Belén y a los en el llagar. Llevaron ellos y alguno acabó mal en el llagar, ¿eh? Por eso te digo. Entonces, da gusto, con esa gente da gusto. Y la gente que va, oye, que quiere repetir. Y con los guajes ya, y una labor que tiene, vamos, un valor y una imagen para el pueblo impresionante. Que eso incluso se puede hacer, lo que estábamos hablando, una visita guiada por los hórreos de Elena, enseñando su historia. Con esta gente es que no tiene precio. Pero bueno, ahí saben la cosa, pasamos aquí a... Mira, nosotros desde la asociación creemos que somos muy fans de Barandiarain, que lo hablamos antes, que era un etnógrafo, no sé si era vasco o navarro, y decía una frase que es que no estudiamos la etnografía por el pasado, una etnografía histórica. No estamos aquí para una etnografía histórica, sino que estamos aquí para el momento presente. Y es haciendo una etnografía para el momento presente, porque la etnografía y la etnología habla de cosas que todavía están vivas y que tienen mucho que aportarnos. Entonces nosotros en este proyecto que decía Víctor,
estamos viendo un ejemplo claro. Estamos viendo a través de los hórreos y las paneras, que nunca se nos habría ocurrido, y a través del patrimonio, la integración social y laboral de la gente y estos chavales que lo hacen con una pasión y con un... ¿no? Eran chavales que igual estaban en el medio rural, que no tal, y bueno, esto de los hórreos para ellos les abrió tanto rato preguntándome cuándo hay la siguiente visita, cuándo tal, y vamos, yo por lo menos aprendí yo más de ellos que ellos de mí, aprendieron lo del hórreo, pero a mí me abrieron un mundo de posibilidades de lo que decía Víctor. Estamos acostumbrados a entender la diversidad como algo malo, ¿no? A entender la diversidad como algo que no es bueno y al revés, simplemente son diversos, cada uno con sus capacidades y son capaces de enseñar los hórreos mejor que yo y mejor que mucha más gente que uno con los hórreos, otro será buenísimo en hacer madreñes, en tejer, pero bueno, es una cosa que a mí me prestó mucho, me llenó mucho la verdad ese piloto que hice. En la página web nuestra... Una anécdota, ¿cómo estamos diciendo? Hórreo. Yo llamo hórreo, pero bueno, Curiosidad nada más, ¿eh? cada uno dice... Yo hórreo. Zonas o... Sí, Yo hórreo. Hórreo. Sí. cada uno, hay gente que dice horro, horro. Eso también de la zona, porque hasta ahí o escuché yo. Bueno, oye, cada uno que lo llame como... Lo más habitual, que lo llamen panera, sea un hórreo. Pero bueno, o que lo llamen hórreo, sea una panera. Pero bueno. La diferencia, va a parecer mal, el hórreo y es cuadrado, la panera y es rectangular. La panera tiene dos, el hórreo tiene uno, pero ojo, y solo en este caso, se cuenten los pegollos si tiene 2 moños y 4 pegollos, entonces y un hórreo. No hay paneres de 4 pegollos, pero hay hórreos de 6 y de 8 y de lo que quieras. Para que no caigan los cajones. Exactamente. Y para adaptarse al terreno, no era una cosa de ABC, que lo que hicieron fue... Y otra cosa, si alguien se anima a hacer la ruta con los chavalinos estos, ahora en verano, que vais a alucinar, porque luego encima y una ruta serán 300 metros y luego voy a ir para comer y todo, en la página nuestra, que es horreosdeasturias.es, en Tentemozos, ahí se puede uno inscribir. Pero es que son, luego otra cosa más, una anécdota más de la ruta, que enseñamos unos paneles espectaculares. Claro, la panera está en la zona rural, y en la zona rural hay huevos de casa, hay chorizos, hay los tomates, y claro, la gente es fina, entonces, ¿la panera para qué era? Para guardarlo. Y claro, la gente llega, vaya panera tal y cual, y llega la dueña, mirar, entrar, coño. Y dentro, ¿qué hay? Huevos de... Venga, igual vendes huevos de casa. Bueno, oye, pues si me tal, pues mira, vendo todos. Marcha la gente más contenta todavía que con tomates, con huevos de casa, vamos. Es una manera también de dinamizar. De dinamizar la zona rural y darle valor. El bar que está allí, luego la gente queda a comer, está en el pueblo, está aquí, aprovecho para darles las gracias a todos los vecinos de Guimarán que se portaron y nos abrieron la puerta de las paneres, dejan entrar en su casa cada vez que hay visita, que eso también, ellos ponen su granito de arena ahí y se les agradece. Pues lo hacemos en Guimarán, en Carreño, no el Carreño que todos conocemos que ya es de la playa y todo esto, sino para adentro, casi el valle que le llaman. Luego también, muy importante, tenemos un proyecto que se llama Ayalga. Ahí se nos ocurrió, viendo la situación del hórreo, hacer este proyecto que simplemente es cuando alguien no quiere un hórreo y otra persona sí, pues poner en contacto gente que dona su hórreo o lo vende y gente que quiere uno. Entonces nosotros, que ya digo que no somos ninguna inmobiliaria y no cobramos nada por este servicio, tenemos en nuestra web 2 formularios. Uno que es ¿vendes o donas tu hórreo? Y otro es ¿quieres un hórreo? Entonces, digamos que lo único que hacemos es emparejar a gente que quiere... Eso es, hacemos un poco de Celestina entre alguien que quiere un hórreo o que ya no lo puede mantener o no lo quiere y le damos una segunda vida con alguien que sí lo va a cuidar. ¿Qué tenemos en cuenta para hacer esto? Hay que ser cuidadoso, porque hablábamos antes de paisaje cultural. Yo no me puedo llevar un hórreo de estilo carreño a Cangas de Narcea. Una panera estilo carreño en Cangas de Narcea no pinta nada, ni forma parte de la historia de Cangas de Narcea. Ni me puedo llevar una panera de Cangas de estilo Allande, con el techo de pizarra y usado y tal, meterla en Gijón. Pues,
lo que intentamos es, dentro de la misma zona cultural, pues oye, mira, el concejo de al lado, que tiene hórreos del mismo tipo, ¿no? Para no transformar el paisaje, porque al final lo que acabamos haciendo, si no, y una mezcolanza de... Aparece un hórreo de Polalena en Allande, entonces, bueno, está funcionando bastante bien y esto para que la gente lo sepa, si conoce casos o hay gente que no puede o que quiere donar su hórreo y tal, nosotros le podemos poner en contacto con... El tema de la administración para mover un hórreo. Le ayudamos ahí, le ayudamos con todo. Pues ahora hay que cumplir una serie de cosas, que es el artículo 103, y bueno, nosotros para eso ayudamos, ¿eh? Es decir, cuando la gente quiere uno y va a trasladarlo, nos puede llamar y nosotros le decimos todos los pasos que tiene que seguir para hacérselo más fácil, ya que la administración lo pone un poco... Entonces, tienes que tener un permiso del ayuntamiento que sale, un permiso del ayuntamiento que llega, un montón de papeles. El caso es que nosotros, bueno, asesoramos y intentamos facilitárselo, le decimos lo que tiene que hacer y en alguna ocasión hemos llegado hasta hacerle los papeles. Un hórreo se puede mover a nivel de la administración, se puede mover directamente sin desmontar. Yo aconsejo desmontarlo. Pero se mueve. Sí, sí, hay veces que sí. Eso ya más que... Incluso la administración lo está haciendo. Sí, sí, eso la administración no entra. Eso ya es una cosa que digo yo, que yo aconsejo desmontarlo porque se te puede... Aparte tú tienes un trabe que pensar... Pon un ejemplo. Ya lo vimos, un ejemplo de eso. Piensas que el trabe que estaba bien, está bien, pero lo levantaste y partió a la mitad y el hórreo por ahí tirado, el muro de tu casa también, entonces conlleva un riesgo que yo no lo recomiendo. O sea, yo recomiendo, te vale un poco más, pero lo desmontas, las piezas van bien a donde tienen que ir, las numeras, lo haces bien. La administración no entra en eso, no lo dice, para mí lo debería. Que grúas al Rosu, las grúas funcionan muy bien. Aquí en Río, ocupa la variante y la administración. Si no, si no, hay casos y casos, depende, lo que pasa, lo único que digo es que yo no lo recomiendo porque conlleva un riesgo y que yo preferiría, siendo el propietario, no asumirlo, porque como te caiga el hórreo al suelo y te rompa cualquier cosa, rompiste el hórreo, rompiste el muro, luego habrá de todo, pero nos encontramos con un caso en el que otra vez querían volverle a cobrar, después de haber tirado el roto el oro, querían volverle a cobrar otra vez. Entonces, mejor aseguras desde el minuto 1 y ya está. Pero bueno, la administración en eso no ya... ¿Qué podría decir? Sí, estaría bien establecer una serie de, aunque sean pequeñas, unos puntos, buenas prácticas. ¿Cómo lo tienes que hacer? ABC. Ya que el pobre Fernando no se sabe vender, pero lo que sí se recomienda y de verdad es que son dos duros, cuando se mueve un hórreo, aprovechar a hacer un alzamiento arqueológico. ¿Qué quiere decir? Que tienes un reconocimiento oficial del valor del hórreo. Que mañana pasa un camión, pegóte en el pegollo aquel, tiróte lo rebajo, no te van a pagar 2.000 euros de madera. Van a pagarte el valor del hórreo. Que el valor del hórreo histórico igual te estamos hablando de 60.000 euros. Entonces, por y luego, cara a la administración necesites un reconocimiento, ahí lo tienes, el ayuntamiento de Gamisa, ahí lo tienes, y son dos duros. Pero tampoco es... Depende mucho del caso en sí, del hórreo en sí. Por ejemplo, para desmontar controladamente, con piezas, con tallas y cosas de hace 500 años, pues sí, vale, pues a nivel de la administración es que te lo va a pedir un seguimiento, que hagas por lo menos unas fotos, van a pedir un informe de qué hielo que hiciste con las piezas pintadas o talladas de este oro. Pero depende del caso, porque hay horros en los que merece la pena hacer un informe. Depende mucho de la casuística de cada horno y de cada... Pero bueno, hay veces que también te vale para desbloquear algún tipo de situación de que no va ni para adelante ni para atrás y con un papel de estos que a veces logras desbloquear. Y el valor del hórreo, pues el valor del hórreo es muy difícil. Tú no puedes decir, yo puedo deciros un valor de mercado, pero ¿en qué me baso? ¿Qué me baso? ¿En datos de un mercado venido a menos que no representa realmente el valor de un hórreo, por ejemplo, con tallas del siglo XVI? Tú vas al mercado por ahí y es que hay gente que te lo dona. Yo no puedo darle un valor, no sé si me explico, a nivel monetario. Yo puedo darle un valor a nivel cultural, pero puedo decirte lo que vale montarlo, desmontarlo, más o menos, por lo que vemos.
pero es imposible dar un valor monetario como el que le das a un, estando el mercado del hórreo como está, como el que le das a un cuadro de Velázquez. Pues así. A la panoja, ¿cuánto va al desmontar y montar? Ahora depende, ahora más, porque con lo de los la subida de los materiales y tal. Uf. Pues mira, ¿qué decía? En torno... Mira, una techumbre nueva de 7 a 9.000 están cobrando. Nueva. De castaño, ¿eh? No que te metan pino por medio. Eso el techo. Ya los 2 días que haces- Estará, levantar uno entero, ¿qué estará? Así a grosso modo, en torno a 20.000, depende, 20.000... ¿Montar y desmontar o hacer nuevo? Hacer, eso sabe más que yo. Mira, en Tamón cayó una panera del siglo XVIII, de 1800 y pico, pero cayó, o sea, abajo. Abajo. Nosotros nos movimos y recopilamos el suelo, recopilamos las piezas y esa pieza se está restaurando. Y vamos, ya está terminada y va a ir a Gozón. Hicimos lo de Ayalga, Y, un hórreo que estaba en el exactamente. suelo. Y alzamiento ecológico, eso ya tiene un valor. ¿Qué pasa? Que a nivel nuestro, os lo voy a comentar. A mí, si me dan a escoger entre hacer uno nuevo y restaurar uno de esos, yo prefiero 1000 veces restaurar uno viejo. ¿Por qué? Esa madera fue cortada en menguante de febrero. Estuvo secando en el monte 3 o 4 años. Luego metido en barro para trabajarlo. Hoy que si vapor, que si su madre. O sea, tú coges un hórreo de 300 años, restaures, poneslo ahí, los ojos van a irte primero a él que uno nuevo y va a durarte el doble y va a costarte menos. Y tienes historia. Aparte de un hórreo tienes historia. Pues esa panera próximamente saldrá hasta los medios. Una panera impresionante. Y salió por 20 y algo, creo que fue. 20 y algo, 30. Pero bueno, es que y una espectacular, tallada entera a mano. Enterita, No como ahora que te lo meten y una tarde tallen entre ustedes ahí con el ordenador y a tomar por saco. Tallada entera. Bueno, O sea, es la puerta, tiene las piezas originales del siglo... ¿El taller cuál era? Era Huergo, creo, es un taller del... sí, que una puerta yo hubiera volado. Y cuando cayó la panera pasé yo por allí, yo ando con un camión y vi que cayera, como, y ya me van los ojos. Entonces fui para allá y había ya uno por ahí merodeando. Y yo sin decir nada ya vi la idea que tenía, porque vino a preguntarme que si era de patrimonio, yo sí. Así que tomaba por el saco. Cogimos las piezas cuando pudimos porque es que está tallado entero. Es que una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Soy una mano, vamos, una obra de arte. Llegamos tarde porque una puerta la habían robado. Sí, sí. Entonces eso queda en la intemperie y vamos, como digo yo, es el barroco hecho en madera, ¿no? El carreño, el estilo carreño imita lo que veían los edificios del barroco. Esto, horror vacío, todo flores, todo es... Se ve claramente que era un elemento de prestigio, que no le venían los en vez de tener, ahora yo qué sé, será el coche o otra cosa, pero decías, mira qué manera tengo y... Les colondres. Les colondres 8 centímetros. Que eso no les ves. 8 centímetros, que son las paredes. De grosor. O sea, y luego otra cosa. Que la gente piensa que ya es solo para meter patates. Si alguien se da por limpiar un hórreo, queda ahí un espacio y un servicio acojonante. Pero acojonante. Si lo tenéis medianamente curioso, es que ya vimos desde billares dentro... Bueno, como dijiste antes lo digo. Ah, no. No, eso no. De todo, o sea, baños, bibliotecas, habitaciones de... O sea, tenéis hay una cantidad tiene una cantidad de posibilidades alucinantes como complemento. Y otra cosa, los hórreos tienen que ir siempre vinculados a una vivienda. En su misma parcela catastral y registrar una separación máxima de 15 metros. O sea, salvo cuando puede estar vinculado a vivienda, por ejemplo, como aquí en los pueblos hay veces que sabéis que el hórreo, bueno, tenemos un ejemplo, era de la casa esta o los... No lleve este. Bueno, pues aún. Me sirve el ejemplo perfecto. En los pueblos están en medio de las plazas o de varios vecinos que tienen las casas alrededor. Entonces, pero que tenga... Lo que decimos es que tenga una vinculación a vivienda en ese sentido. Que haya gente que tenga su casa ahí y que sea el su hórreo. No que tengas tu casa aquí y 30 hórreos que te construiste nuevos para tener allí habitaciones, bungalow, lo que quieras, eso no. Por eso tenemos que ser muy finos con el tema de los usos. Porque la gente anda diciendo
que ya hay, yo ya sé que ya hay y fueron, pero la gente anda poniendo en la prensa que se van a dejar hacer vivienda y no es verdad. Lo primero es por eso. Favorecemos el reciclaje de hórreos, porque hay muchos que están en el suelo y se pueden adquirir, te los donan. Es que te los dan. Yo no lo puedo mantener ni lo quiero más. Es que sí, te lo regalan. Entonces, nosotros estamos más a favor de que tenemos 20.000. Si no somos capaces de mantener 20.000, ¿cómo vamos? Y aparte que esto es otra cosa que que muchos estamos de acuerdo, que es que un hórreo nuevo no lleva patrimonio aún. No sé si me explico. Es nuevo, lo será, pero aún no. Y es como si yo... no puedes... Cuando pase el tiempo sí lo será, ¿no? Hablaremos de un hórreo cuando yo no estaré ya, cuando sea dentro de unos siglos hablarán de un hórreo del siglo XXI, ¿no? Que era el hórreo del siglo XXI y este ejemplar es del siglo XXI, pero tiene que ganar esa entidad, no, todavía no es patrimonio porque ni siquiera muchos han sido usados ni de forma tradicional. Entonces, pues ese cambio es importante. Entonces nosotros defendemos ese cambio de uso regulados como complemento de una vivienda y diciendo cómo tiene que ser. Con estas tejas, si estás en la zona del occidente, pues tienes que ponerlo con la pizarra correspondiente, tiene que estar bien hecho para que no desentonen y desmerezca lo que es el entorno. Imaginaros, que este está muy bien, pero imaginaros que este hórreo, que no es el caso, nos lo tienen en medio del mercado de la flor, estuviera con uralita o con cosas así. O con sábana. Sí, tampoco sería su lugar, ¿no? En ese sentido. Y bueno, yo creo que seguiréis aquí un ratín más por si cualquiera tiene alguna pregunta, pero bueno, a cazar y a examinarlos. Pero oficialmente vamos a dar aquí por concluido el coloquio, porque ahora a las 6:30 empieza un concierto en el escenario principal, pero lo dicho, que podéis seguir preguntando tanto a Víctor como a Fernando, incluso dejarles el email. Entonces, bueno, agradeceros vuestra presencia y en nombre de los organizadores del mercado, haceros entrega de esta placa de reconocimiento por vuestra colaboración. Bueno, darte las gracias a ti, David, por invitarnos y a la asociación vuestra, Vindonus, que hacéis un trabajo magnífico y que aquí estáis para lo que necesitemos, para lo que necesitéis, la ruta esa de hórreos, ya sabéis que para lo que queráis. Lo mismo, reitero las gracias y sabéis dónde nos tenéis. Voy a poner un poco de tal. Acordaros de que tenemos ahí a los chavalinos estos de diversidad funcional. Si un día vais por ahí y está al lado de Candás, luego vais a tomar ahí una sidra que está muy buena también. Porque entráis en horreosdeasturias.es y vais a quedar encantados, os lo garantizo. Y nada, muchísimas gracias. Hay una tarde en danza ahora mismo. A vosotros, chavales. Hay una tarde en danza, entonces bueno, quien quiera colaborar, quien quiera ir a bailar, está la tarde en danza que va a empezar ahora, y si no quedáis aquí charlando ya más tranquilamente. Pero bueno, oficialmente empezaría la tarde en danza.